Bienvenidos a los menos de 10,000. Muy bien. ¿A cuántos se les ha olvidado alguna cosa importante? Sí. De tantas, ¿verdad? De tantas. Un día, un 7 de mayo, mi mamá me dice: hace 2 días que fue tu cumpleaños. Otro en mi lugar se hubiera suicidado. Sí, pero es en serio. Miren, desgraciadamente nosotros no celebrábamos nada, ¿verdad, Leti? No celebrábamos nada, ni Día de Madres, ni Día de nada. No porque no quisiéramos. No porque no quisiéramos. No había, y si había, se malgastaba en otras cosas. No en nosotros, no en los hijos. No sé si te acuerdas de algo muy importante que se te olvidó, que ahora tú lo recuerdas y tú dices: ¿cómo lo fui a olvidar? ¿Cómo es que lo fui a olvidar? Lo único que me acuerdo es que una vez, la primera vez que fui a Puebla, llevaba una maleta llena de libros y estaba por ir a una iglesia que me invitaron, y se me olvidaron los libros. Y ya íbamos como a medio camino y se me olvidaron los libros. Y uno de los hermanos se tuvo que regresar. Pero qué vergüenza. Hoy vamos a ver el tema de hoy, y Dios se acordó. ¿Han leído en la Biblia que dice: y Dios se acordó? Dios se acordó. ¿Qué Dios tan olvidadizo tenemos? Imagina la escena, ¿ok? Vamos a imaginarnos esto: 8 personas y un montón de animales navegando a bordo del primer barco en la historia. Después de 40 días de intensa lluvia, ellos tienen que esperar más de 400 días, escúchalo bien, más de 400 días allí, encerrados con la fragancia de todos los animales. Imagínate estar encerrado más de 400 días con animales, sin bañarse. Obviamente los animales, yo creo que el ruido, el olor, sí. Entonces imagínate estar así, pero la fragancia, qué rico. Miren, una vez allí en Querétaro, yo llegué temprano, como siempre, a mi iglesia, pero bajé del camión y yo tenía que caminar una cierta distancia para agarrar otro camión y llegar a la casa de los hermanos donde yo llegaba primero antes de ir a la iglesia. Y había un león ahí en un parquecito, en el parque de la Alameda, ahí en Querétaro. Y yo no sabía que había un león, nada más que yo escuché un rugido en la mañana. Dije: caray, ¿qué es eso? Y en vez de darme miedo, me fui acercando, buscando a ver qué onda, de dónde venía ese rugido, hasta que vi una jaula y un león. Hermanos, no me pude acercar mucho, no por miedo al león, sino porque apestaba a orines como ustedes no tienen idea. Porque si ustedes no toleran los orines de un gato, imagínense de un gato de ese tamaño. Horrible. Los cerdos, imagínate estar oliendo la popó de los cerdos.
Uno pudiera pensar, bueno, pues es que la Biblia no lo dice, ¿eh? La Biblia no dice que los bañaban. La Biblia no dice que anduvieron recogiendo todo la popó y todo eso. No, la Biblia no lo dice. Pero aunque la hayan recogido y por muy limpio que pudiera haber estado, hermanos, yo creo que si la popó de gallina, ¿cómo apesta? Hello. Sí. Y un buitre, ¿eh? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo empieza el capítulo 8, versículo 1. Dice, Dios se acordó entonces de Noé. Espérate, o sea, que se le olvidó. Se le olvidó. Después de 40 días de lluvia, más de 400 días en el arca, y dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Sí comenzaron a bajar, pero todavía no salieron. Todavía no salieron. Pero Dios se acordó. Y miren, durante muchos años yo estaba pensando esto, ¿cómo es que Dios se acordó? ¿Cómo es que a Dios se le olvidó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Dios se le olvidó? Imagínate que, pero no es el único versículo que dice esto. En Génesis 19:29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham. ¿Qué piensas tú de eso? Que Dios se acordó de Abraham. Y luego en Génesis 30:22 dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Híjole, se me olvidó darte hijos, perdóname por tantos años, se me olvidó. Ahí te va un hijo. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se me había olvidado. Por 400 años, más de 400 años, el pueblo de Israel estuvo esclavizado y se acordó Dios que había esclavos. Dice que oyó Dios el gemido de ellos. Alguien está llorando. Mi hijo. Se acordó que tenía hijos. 1 Samuel 1:19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Se me olvidó que tú también me habías pedido hijos. Ahí te va. Salmo 9:12. Salmo 9:12. Porque el que demanda la sangre, es decir, Dios, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 105:8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Se acordó. Salmo 105:42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Salmo 115, versículo 12. Jehová se acordó de nosotros. Por fin se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Por fin nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Salmo 136:23. Él
es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Hace muchos años estábamos en la Ciudad de México. Leti, yo creo que todavía no había nacido, yo tenía como entre 3 o 4 años. A mi mamá se le olvidó que había un segundo hijo. Estábamos en el mercado de la Merced, en un mercado, imagínate, en México. Y el mercado de la Merced es muy grande, sobre todo para un niño. Entonces imagínate, a mi mamá se le olvidó que traía 2 hijos. Y yo de repente volteo y no veo a mi mamá. Y mi mamá seguramente volteó para todas partes y no encontró al segundo. Se acordó que tenía hijo. Gracias a Dios, una señora por ahí me dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? Mi mamá se me perdió. Y ella se quedó ahí conmigo hasta que mi mamá, quién sabe hasta cuántos minutos después, llega toda asustada, descolorida. Era güera, pero estaba descolorida. Mi hijo, ahora sí soy tu hijo, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede confiar en alguien con mala memoria? ¿Confiarías tú en alguien con mala memoria? Alguien de repente nos dice: ay, te mandó saludar fulano de tal. No me digan, a todos nos pasa. Se me olvidó decirte, ¿sí? Hace unos cuantos meses yo le di, el año pasado le di $200 a Gloria a guardar, y déjenme decirles que no sabe ni dónde los dejó. Pues todavía se los estoy cobrando. No, $200. Sí. Las guardaste también, que se te olvidó dónde las guardaste. Entonces, aquí vemos que dice la palabra que Dios se acordó. Ahora, cuando dice que Dios se acordó, es porque Dios interviene en el tiempo cuando se cumplieron todos los requisitos necesarios. ¿Sí? ¿Me explico? Tenía que llover 40 días, ya Dios lo había estipulado. Tenía que convivir todo ese tiempo y hasta que todos los requisitos necesarios se cumplieron. Entonces Dios interviene. No es que se le haya olvidado. Dios interviene. Porque Dios no aparece sin un propósito claro y eterno. Dios no aparece sin un propósito claro y eterno. Dios no se le aparece a cualquiera. Déjenme decirles, yo he escuchado por lo menos 2 personas que yo quiero que Dios me hable, así como si fueran tan especiales. Pues ahí está la Biblia. No, pero yo quiero que Dios me hable audiblemente. Sáquese. Hasta que, y déjenme decirle, quienes han escuchado al Señor audiblemente, yo dudo que quieran volver a escucharlo. Porque cuando Dios habla, Dios habla. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Es lo que dice la palabra. Cuando llega esa fiesta que se llamaba Pentecostés, nosotros decimos que el Pentecostés fue el derramamiento. No, esa era una fiesta. Era una fiesta de los judíos. Y cuando llega esa fiesta, dice que estaban todos no solamente juntos, estaban unánimes. ¿Qué quiere decir la palabra unánimo? Unánimes, de un solo ánimo, con un solo sentir, con un solo propósito. Miren, muchas veces nosotros venimos a este lugar con el deseo de adorar a Dios. Y cuando nosotros venimos
todos, con el deseo de adorar al Señor, el Señor se manifiesta su presencia. Y habrá gente que diga, yo no sentí nada. ¿Sabes por qué? Porque no era tu deseo adorar a Dios. Porque a veces caemos en la religiosidad, a veces caemos en la monotonía. Entonces dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. No faltaba nadie. ¿Hello? No faltaba nadie. Miren, dice, y de repente. ¿Qué quiere decir eso? De pronto vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, esta visitación del Espíritu Santo ya había sido profetizado, pero no se había cumplido. ¿Por qué? Porque no se habían reunido todas las cosas necesarias. Por eso cuando se reúnen todas esas cosas, viene de repente, aunque sí lo esperábamos, sí esperamos una manifestación del Señor, pero cuando se reúnen todas las cosas necesarias, viene el de repente de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se dan todos los elementos necesarios, Dios interviene. Seguimos en Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Déjame decirte, en este tiempo, cuando nuestros hijos tengan visiones, cuando nuestros hijos estén profetizando, también nosotros estaremos soñando sueños o teniendo sueños. Y déjame decirte, algunos de esos sueños, no me acuerdo, creo que a mi hermana se lo platiqué. Yo hace unos cuantos días estaba soñando que estaba en un lugar desconocido, con hombres desconocidos y hablando en un idioma desconocido. Y sabes, por lo que yo pude deducir, y aún en ese sueño, yo estaba soñando que yo estaba hablando con hombres de Turquía. Algunos de ellos hablaban español, pero no todos. Y yo los escuchaba hablar entre sí un idioma desconocido. Y para mí eso es también uno puede decir, bueno, a lo mejor cenaste mucho, o a lo mejor no cenaste, etcétera. Pero hay ciertos sueños que se quedan allí y que si no son de Dios, por lo menos no fueron sueños feos. Hay a veces sueños feos. Pero aquí dice la palabra que nuestros hijos, regresándome, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y a mí me hace pensar, hermanos, que el Espíritu Santo va a ser derramado aún sobre gente que no es cristiana. Porque dice toda carne. Y toda carne es toda carne. Ahora, Dios lo hace con propósitos claros y eternos, siempre. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ahora, esta profecía ya se cumplió de Joel, ya se cumplió. Tuvo un cumplimiento en 1900, se está cumpliendo ahora, pero también se va a seguir cumpliendo hasta que el Señor venga. ¿Sí? Ahora, en esta profecía de Joel capítulo 2, tengan mucho cuidado, porque también aparte de esto hay señales del fin. Y déjenme decirles, no mucha gente
les va a gustar lo que viene. Porque según en Joel, la cosa se va a poner muy fea, especialmente para los que no conocen al Señor. No. Sí, así es. Así es. Sí. El tiempo del fin no está definido solamente por Apocalipsis o Daniel. Joel 2, lo que estamos viendo también aquí, es algo, va a tener su cumplimiento, querramos o no querramos. Ahora, lo mismo va a suceder en la palabra escrita o en la palabra individual que Dios nos ha dado. Es decir, la profecía ya se cumplió, sigue cumpliéndose porque Dios se acordó, entre comillas, o porque llegó la hora de intervenir. No es que Dios se haya olvidado, sino simplemente Dios llega en el justo momento. Ahora, vuelvo a repetir, lo mismo va a suceder en la palabra escrita o en la palabra individual que Dios nos ha dado. Tanto en la palabra de Dios se va a cumplir como algunas cosas que Dios te dijo. Yo no sé si habló contigo algún profeta respecto a un tiempo futuro. Ahorita todavía no lo vemos, pero si esa palabra fue dada por Dios, el tiempo en el tiempo adecuado y según y conforme el mover del Señor y todos los factores cuando se unan, se va a cumplir. Tiene que cumplirse en el nombre de Jesús. Salmo 119, verso 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y yo creo que nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, acuérdate de esa palabra que tú ya me diste. Ahora, lo que yo he visto durante muchos años es que cuando Dios nos da una palabra, muchas veces nosotros estamos orando mientras el profeta nos está dando la palabra, mientras Dios está hablando, nosotros estamos alabando a Dios, estamos adorando, estamos llorando, estamos en otro rollo, pero no estamos en la palabra que Dios nos está dando y por eso nos olvidamos de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cada vez que Dios nos esté hablando una palabra, lo que necesitamos hacer es callar y escuchar. Lo que yo he intentado cada vez que Dios me va a hablar o me va a poner una palabra, es sacar mi teléfono y grabar. ¿Por qué? Porque es lo más fácil para volver a recordar. Y después de que lo grabo, hay que escribirlo y mantenerlo ahí para que cuando se cumpla uno pueda decir: gloria a Dios, hay cumplimiento. Entonces, Dios puede intervenir en cualquier momento, ¿sí? Aun si los factores no están bien acomodados, Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pero el resultado de nuestro crecimiento tal vez no será adecuado. Miren, ¿es la voluntad de Dios responder cada una de las oraciones? Yo diría no. La experiencia nos lleva a eso. A pesar de que no, muchas veces Dios interviene, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando oramos por algunas personas que no cambian su actitud para con Dios, a pesar de haber recibido un milagro. Ya lo recibieron, pero no han cambiado. Rosa, no te me duermas. Algunas personas ya oramos por ellos, pero no cambian. ¿Cuál es el problema? Ellos ya recibieron su milagro. Y déjenme decirle, Moisés vio los milagros de Dios y su fe continuaba creciendo, pero los mismos milagros los vio Faraón y su corazón se endureció. Los mismos.
Entonces, sin desear ser fatalista, muchas personas ya están recibiendo milagros de Dios para su propia destrucción. Hello. ¿Por qué? Porque despreciaron el propósito de Dios. No es que Dios no los ame. O sea, ya Dios les dio, ok, ¿quieres bendición? Ahí te va. ¿Quieres sanidad? Órale, ahí te va. Y a la hora de la hora, imagínate ir sano al infierno. Jeremías 14:21 dice: por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Entonces, durante algunas semanas Dios nos ha estado hablando mucho acerca de la obediencia, que es el factor principal para ver el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Señor, dame una palabra. Miren, muchas veces en vez de recibir sanidad, nosotros deberíamos de pedir: Señor, dame una palabra. Dame una palabra. Miren, yo no sé, yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por tiempos de prueba, de enfermedad, y nosotros analizamos nuestra vida. Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿No? Señor, ¿qué hice mal? Ya hemos hecho mal en muchas cosas, muchas cosas, pero cuando nosotros tenemos la intención, por lo menos la intención: Señor, ¿en qué te fallé? Quiere decir que todavía el Espíritu Santo está tratando con nosotros. ¿En qué te fallé, Señor? ¿Qué hice mal? Ahora, cuando el Espíritu Santo nos dice: ok, tú hiciste esto mal, y nosotros ahora continuamos diciendo: Señor, perdóname y arregla el asunto, porque yo no puedo arreglarlo. La obediencia es el factor principal para ver el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Y que Dios nos siga revelando su propósito claro y eterno, y que seamos capaces de responder al corazón de Dios. Señor, yo quiero responder a tu corazón. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Porque no solamente es venir y pedir biberón al Señor. Señor, dame leche, dame leche, dame leche, dame leche. Dice ahí en Hebreos capítulo 6, ustedes ya deberían de estar maduros como para pedir carne, no un simple biberón. Eso déjenlo para los infantes, ¿no? Y yo creo que hoy podemos entender por qué no se han cumplido ciertas cosas en nuestra vida. Porque quizás nosotros mismos no hemos permitido que se junten todos esos factores. Ahora, no siempre son culpa nuestra. Miren, hace como 20 años, un hermano nos visitó a la casa. Estábamos viviendo en Lindell, y fueron a comer a la casa unos americanos. ¿Cómo le hacemos nosotros para entenderles? No lo sé. Creo que ahora entiendo menos de lo que entendía en aquel entonces. Pero lo que este hermano nos estaba diciendo en la mesa, le preguntamos: ¿cómo estás? Y él empezó a llorar. No podía hablar el hermano a causa de la emoción. Y dice su esposa: es que acaba de fallecer su papá. Entonces,
Este hermano tenía alrededor de 55 años, quizás un poco más. Y dice, no, yo creo que es los 60, por lo menos tenía 60, yo creo. Y dice, cuando el hermano pudo hablar, dice, la razón por la que estoy llorando es porque tengo mucho gozo en mi corazón. Dice, a la edad de 9 años, yo le testifiqué a mi papá. Dice, mi papá no quiso aceptar al Señor. Dice, y pasé 50 años orando por mi papá. 50 años orando diariamente por mi papá para que Dios lo salvara. Dice, y justo antes de morir, unos días antes, él recibió a Jesucristo en su corazón. 50 años. Cuando los factores debía de haber enfermedad de ese tipo para reunir todos los factores. Su hijo ya había estado orando 50 años atrás. Entonces, muchas veces nosotros queremos así las cosas, ¿no? Pero lo que decía mi hermana hace rato, mientras estábamos tomando el café, nuestros hijos muchas veces necesitan una jalada de orejas en los cuales la mamá no tiene que decirle, Señor, sánalo o ayúdale, sino trata con él, trata con ella, hasta que sea una mujer o un hombre de Dios. Es bien fuerte lo que Dios puso en mi corazón. En el pensamiento de que muchas personas ya están recibiendo milagros de Dios para su propia destrucción. Y si nosotros continuamos orando por bendiciones para ellos, es probable que Dios nos, ojalá que Dios nos revele que nosotros estamos siendo culpables de que ellos no se acerquen al Señor. Muchas personas no se acercan al Señor y piden dinero para vivir mejor. No se acercan, ¿por qué? Porque siempre va a haber a alguien que les ayude, alguien que les supla. Y estamos hablando de gente, quizás son familiares, son nuestros hijos. Entonces siempre va a estar ahí la mamá o el papá. Conozco un hermano que estaba bien preocupado porque cuando él muriera, ¿qué iban a hacer sus pobres hijos? Sus pobres hijos tienen más de 30 años y todavía está preocupado por sus pobres hijos. Y ni siquiera son de él. ¿Cómo te puedes preocupar económicamente, no espiritualmente? ¿Cómo te puedes, siendo cristiano, cómo te puedes preocupar por tus pobres hijos que ya son unos lagartones que pueden rascarse el ombligo por sí mismos y no preocuparte por su estado espiritual? Entonces, Dios nos dice, por amor de tu nombre, no nos deseches. Y esta es una oración que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Dios nos ha dicho, cree en el Señor Jesucristo. Es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Acaso habrá de ser necesario alguna enfermedad como para que alguien se acerque a Cristo? Hace
esto yo lo he compartido hace tiempo, pero es bueno recordarlo. Hace muchos años conocí a un hombre dentro de la prisión. Nosotros íbamos a ministrar en una cárcel de México, se llama Santa Marta, Acatitla, y fuimos a compartirles el evangelio, y de repente, cuando todo había terminado, habíamos tenido un concierto para los presos. Entonces yo me acerqué a alguien y yo le quise saludar, y la persona se quedó así como, decimos en México, me dejó la mano tendida, ¿eh? No me saludó. Y los demás dijeron, es que él es ciego. Él es ciego. Y en mi corazón yo dije, ¿cómo es posible que una persona ciega esté aquí en la cárcel purgando una sentencia de por vida? Ciego, imagínate. Y él mismo, este hombre me decía, hermano, si yo quedé ciego cuando íbamos huyendo, yo cometí robo con mano armada, y entre varias personas y yo. Entonces en la huida volcamos, tuvimos un accidente, todos se mataron excepto yo, pero yo quedé ciego. Y si yo no hubiera quedado ciego, yo no hubiera aceptado a Jesucristo. Entonces los factores, qué terrible, ¿no? Pero los factores se conjuntaron solamente para que este hombre fuera salvo. Qué raro. ¿Cómo darle gracias a Dios por un accidente tan fatal, tan terrible? Pero él dijo, si yo no hubiera aceptado a Cristo, yo estaría rumbo al infierno, y eso es peor. Entonces necesitamos, hermanos, que Dios nos siga revelando su propósito claro y eterno. Padre, ayúdanos a acordarnos de ti, Señor. Señor, hay tantas cosas en nuestro corazón que nosotros pensamos que tú te estás tardando, o que ya te has tardado demasiado. Pero entendemos, Señor, que tú deseas intervenir en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, Señor. Ni antes ni después. Acuérdate de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a reconocer todas las cosas que han impedido que recibamos el cumplimiento de tu palabra. Perdónanos, Dios, cuando nosotros nos hemos salido consciente o inconscientemente de tu voluntad, que hemos alterado el proceso. Ayúdanos, Dios. Queremos amarte, queremos servirte, Señor. Queremos que tú seas glorificado en todas las cosas, incluyendo en esos planes o en esos deseos que nosotros tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Dios. Interven, Señor. Nosotros hemos orado, Señor, para que cada una de estas cosas que tú has prometido, tú las aceleres. Y sí, Señor, tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Dios, a que cuando llegue ese cumplimiento, ayúdanos, Señor, a manifestar nuestro agradecimiento hacia ti, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú nunca nos olvidaste, que no estamos olvidados, no estamos dejados de tu mano, y que nunca nos olvidarás, Señor. Gracias por la confianza que podemos tener en ti, en tu palabra, en tu amor, en tu favor, en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.